A pesar de que el tema del momento esta semana ha sido el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, candidato o virtual candidato presidencial republicano, a pesar de que también un idiota en República Dominicana se le ocurrió amenazar al presidente Luis Abinader con hacerle supuestamente lo mismo que intentaron a Trump, y digo idiota porque solo a un idiota se le ocurre relajar con eso, aunque hay que tomar esa amenaza con toda la seriedad, y así se tomó, incluso fue apresada esta persona. Pero a pesar de que esto es lo que está en el ambiente, hay otro tema que quisiéramos que no pase desapercibido, y es que hoy fueron las vistas públicas del Código Penal que se está conociendo en el Congreso. No podemos dejar que lo que se está debatiendo respecto a ese importante proyecto de ley pase desapercibido por más noticias virales se encuentran en el ambiente. Afortunadamente, tengo la información que más de 50 entidades de todo tipo, actores de la sociedad de la República Dominicana participaron o participan en estas vistas públicas, y esto es una buena señal, porque yo particularmente, y lo he dicho aquí en este programa, he participado de vistas públicas de proyectos importantes en el Congreso y me he topado con una sala vacía, una sala de audiencia vacía. Me pasó con la ley de partidos y ley de régimen electoral, que fue una de las más importantes piezas legislativas conocidas en los últimos 20 o 30 años. Porque he dicho aquí mucho que, como decía el maestro Giovanni Sartori, cuando definía la democracia, que le dividía en tres: hay una democracia política, una democracia económica y una democracia social, pero decía Sartori que la primera define las otras dos. Por lo tanto, en aquella época, que era la época de la Marcha Verde, fue muy desagradable para mí ver la sala de audiencia vacía cuando se conocían estos importantes proyectos de ley que pretendían corregir lo que estaba mal en el sistema electoral dominicano. La corrupción misma empieza en el sistema electoral dominicano. Pero qué bueno que para el Código Penal se está discutiendo, se está debatiendo. Ahora, eso por un lado lo positivo, la participación, ¿verdad? El debate. Pero lo negativo es que, al parecer, ese código se va a aprobar sin considerar las tres causales. Y teníamos un invitado aquí la semana pasada con el que hablamos de esto, el senador Franklin Romero, en el sentido de que el impasse que ha habido fundamentalmente con este importante proyecto ha sido el aborto y las tres causales, esas tres circunstancias especiales de vulnerabilidad: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el producto es inviable, como dicen los médicos, o en caso de violación, que es un tema, para mí, es mi opinión, de salud pública y derechos fundamentales. Cualquier tema dogmático, cualquier tema religioso no cabe ahí, porque hace mucho aprendimos a separar Estado y religión. No fue muy mal en el pasado, en la antigüedad, cuando mezclaban, no había una diferencia entre Estado y religión. Además de que es una pena que los seguidores de Cristo estemos tratando de imponer nuestros dogmas a los demás. Yo no me imagino a Jesucristo haciendo eso en su época. De hecho, no lo hizo. No lo hizo, al contrario, los conservadores de su época, porque no se equivoquen, en toda la época hay conservadores. Y conservadores radicales, que esos son los que de alguna manera hacen más daño, pero también los radicales de otros. Yo no creo en radicalismos de ningún lado, yo creo en posiciones de centro, y ojalá que importantes proyectos de leyes como este se conozcan con posiciones de centro, sin radicalismos, sin radicalismos. Las políticas públicas tienen que basarse en ciencia y datos objetivos, no en creencias, lamentablemente. Y quien les habla es un creyente. Yo soy cristiano, pero las políticas públicas tienen que basarse en ciencia y datos objetivos, punto.
Lamentablemente en el Congreso tenemos personas como un legislador que saltó no hace tanto con que si el hombre quiere tener sexo, la mujer no puede hacer nada para evitar. Y que si él quiere preñar, o si el hombre quiere preñar a su mujer, que también el hombre tiene a potestar el derecho para hacerlo. Tenemos legisladores que están conociendo piezas como esta, con esas posiciones tan ultra radicales del lado del conservadurismo. Ojalá pueda aprobarse un código penal, que lo necesitamos, no solo por el tema de las 3 causales, que ya yo he llegado a un punto en donde no sé si es mejor que salga un código cualquiera sin las 3 causales, porque es que hay diversos tipos penales que están pendientes de ser aprobados en República Dominicana y que la justicia, el sistema de justicia, lo necesita para poder combatir delitos que ahora mismo no tenemos esas herramientas. Temas como el terrorismo, genocidio, el mismo feminicidio son figuras, tipos penales que en el código vigente no se reconocen. Sanciones más fuertes a los cómplices. Recuerden el caso aquel de la menor Emily, que entre el novio y la mamá quisieron practicar un aborto y terminó muerta. Bueno, la cómplice que fue la mamá y que para mí pudo haber sido la que dirigió todo, porque era la que tenía el poder sobre el hijo. Bueno, la pena fue mínima contra ella y está suelta hace mucho. Sin embargo, el hijo está preso y mal preso. Entonces, ojalá podamos, no solo este proyecto de Código Penal, muchos otros que están pendientes, poder discutirlos con posiciones de centro. Yo creo en los consensos que se logran a través de posiciones de centro, no importa cuál sea su ideología. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Los radicalismos están provocando que Estados Unidos se parezca a cualquier país del tercer mundo. Un atentado contra un candidato presidencial, expresidente de la República. Él mismo produjo esos odios con su discurso. Donald Trump produce muchas empatías entre sus segmentos, pero también produce muchos odios. Pero esa sociedad está dividida porque también el discurso de odio también está del otro lado del espectro. Está dividida esa sociedad y es lamentable. Y he dicho aquí que los creadores de la película Civil War, y no es la guerra civil del pasado, no, sino esta película que plantean la posibilidad de una guerra civil ahora en Estados Unidos, busquen esa película, se quedaron cortos para lo que puede pasar en ese país. Yo espero que en nuestro país nos enfoquemos siempre y tengamos el raciocinio suficiente para discutir y llegar a consensos con posiciones de centro.